Esa de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fuego. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga.
Una vez más, es un privilegio volver a estar juntos para disfrutar este tiempo del estudio de las Escrituras. Continuamos con este tema sobre doctrinas bíblicas, hablando específicamente sobre demoniología. Hoy vamos a hablar sobre la protección contra la obra demoníaca. ¿Qué es lo que Dios nos ordena a nosotros hacer para protegernos realmente de toda esta obra de las tinieblas, toda esta obra que va en contra del pueblo de Dios? Así que quiero invitarles a que usted se disponga y que tenga las Escrituras ahí en su mano, su papel, su lápiz, y disfrutemos el privilegio de ser enseñados por el Señor, siendo enseñados por el Espíritu Santo al abrir las Escrituras. Pero antes vamos a orar, así que les invito a que estemos orando juntos. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por ser tú nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el eterno Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el creador de todo y aquel que gobierna sobre todo. Gracias porque estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros, y gracias por ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, a quien tú le has entregado la autoridad y el gobierno de todas las cosas, y has puesto toda autoridad, todo dominio, toda potestad bajo sus pies. Hoy nos alegramos de ser victoriosos en Cristo, de tener victoria en Cristo. Y gracias a Dios porque todos nuestros enemigos han sido vencidos gracias al señorío y a la obra de tu Hijo. En el nombre de tu Hijo nos disponemos para ser enseñados, para ser confrontados, para ser instruidos, Dios. Abre nuestro entendimiento, por favor, Dios, y danos sabiduría para poder resistir al enemigo y en el momento de la prueba estar firmes, estar quietos y tranquilos, porque tú nos has dado victoria y porque aquel que mora en nosotros, tu Espíritu Santo, es mayor que el que está en el mundo. Nos alegramos y nos gozamos en ti y descansamos en tus brazos, y oro para que tú abras el entendimiento de todo tu pueblo que disfruta al escuchar la palabra, y todos juntos disfrutemos esa victoria que Cristo nos ha dado y que tenemos en Él. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a las Escrituras entonces a hablar sobre la protección contra la obra demoníaca. Nosotros no podemos ignorar la guerra espiritual, la realidad de esta guerra, pero tenemos que aprender a combatir de la manera que es correcta. Hoy en día existe la guerra espiritual de una manera incorrecta, donde los seres humanos pelean, contienden con palabras, con gritos, con bullas, y no realmente de la manera que el Señor nos lo ha ordenado. Por eso, al mirar las Escrituras, quiero que usted entienda realmente qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para combatir realmente contra el enemigo y disfrutar la victoria que tenemos, porque ya la tenemos. Hay que disfrutarla, y la disfrutamos realmente en la obediencia a las Escrituras y haciendo las cosas de la manera que el Señor realmente nos lo ha ordenado. De la misma manera que Cristo venció, su pueblo vence. De la misma manera que Él ganó la victoria, nosotros también la ganamos. Es sometiéndonos realmente a la autoridad, en este caso a nuestro Dios y Padre, sometiéndonos a las Escrituras. Vamos por favor al Antiguo Testamento, y lo primero que vamos a mirar como parte de la protección que Dios le da a su pueblo contra el enemigo es esta orden. Vamos a Levítico 20, por favor, versículos 6 al 7. Levítico 20, versículos 6 al 7. Porque realmente la victoria la tenemos en la obediencia a aquellos que Dios ha establecido, a aquellos que Dios nos ha ordenado. Y Dios le ordenó a su pueblo Israel que evitara todo lo oculto. Escuche, evite todo lo oculto. Es triste, hace poco pasó básicamente este evento sobre el día del Halloween o el día de las brujas, donde un gran número de creyentes participaron como una fiesta de niños, como una fiesta inocente, ignorando realmente lo que está oculto detrás de todas estas cosas, porque la mayoría no entienden que la mayoría de las fiestas de los pueblos, de las ciudades, de la cultura de este mundo, son realmente parte del sistema diabólico. Y hay tanta cosa oculta detrás de todo lo que el mundo hace, y el creyente debe tener conocimiento y no participar, como dice la Biblia, de las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, reprenderlas. Pero una de las cosas directas que Dios ordena es que no participemos de nada oculto. Y el versículo 6 y 7 de Levítico 20 dice: la persona que atendiere a encantadores, la persona que atendiere a adivinos,
escuche, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es interesante, hermanos, que el hecho de creer, ir, oír, obedecer a encantadores, adivinos o brujos, o practicar cualquiera de estas cosas, o amar cualquiera de estas cosas, o divertirse, distraerse con todas estas cosas, Dios las pone como prostitución espiritual. Esto recuerda que la palabra prostitución básicamente tiene que ver con el hecho de ser infiel a alguien en algo. Lo que Dios prohíbe, y en este área es específico, porque es realmente ir en pos de otro Dios, de un Dios falso, y en este caso el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, el cual realmente ha traído todas estas cosas al mundo, están en el mundo las practica, el mundo las busca, el mundo se agrada en ellas, y el pueblo de Dios no puede hacerlo. Por eso una de las cosas que usted y yo tenemos que evitar es todo lo oculto de las tinieblas, como dice el libro de Efesios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque el pueblo de Dios, como dice el versículo 7, debe ser un pueblo santo, un pueblo que se aparte, que ni siquiera se atreva a hablar de las cosas ocultas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas con la luz. Porque la luz todo lo hace evidente. Y por eso el versículo 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, el eterno santo. En el capítulo 19 del mismo libro de Levíticos, vamos allí, el versículo 26, Levítico 19, 26, dice la escritura estas palabras: no comeréis cosa alguna con sangre, dice, no seréis agoreros ni adivinos. Tenemos un montón de creyentes agoreros, supersticiosos, especialmente en las regiones costeras de nuestro país. La gente demasiada, o los cristianos son demasiado agoreros. Ven una mariposa entrar, ya dicen que entró la muerte. Ven algo regado, ya dice que es demoniología. Bueno, hay demasiadas cosas. A todo, básicamente, todo lo ven como, de alguna manera, como obra demoníaca, por la agorería, la superstición, y el texto es muy claro: no seréis. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo agorero ni adivino, porque de esta manera le da lugar al diablo, porque de esta manera Satanás engaña, de esta manera Satanás atrae, cautiva o mantiene al pueblo de Dios bajo temores. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que no le tenga temor al enemigo, no le tenga temor a los demonios. Al contrario, deben ser ellos los que huyan de la presencia de Cristo en nosotros. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice: sométanse a Dios, o sea, hagan lo que Dios les manda y Satanás tendrá que huir de ustedes. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos estos principios. Y el versículo 31 del mismo capítulo 19 de Levítico dice: no os volváis, escuche, no os volváis a los encantadores, no os volváis a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Escucha, hermano, nosotros fuimos sacados del mundo. Dios dice: no vuelvan al mundo. Así como a Israel les dice: no vuelvan a Egipto, a nosotros nos dicen: no vuelvan atrás a las prácticas antiguas. Y es triste, hermano, ver cómo un pueblo, una gran cantidad del pueblo cristiano, es encantado con las películas de brujería, de hechicería, de monstruos, de muertos, de vampiros, de todas estas cosas que tienen que ver con las cosas ocultas de las tinieblas y las prácticas diabólicas, que Dios dice muy clarito: no quiero que ustedes participen de ninguna de estas cosas ocultas de las tinieblas. Pero como dice el libro de Romanos en el capítulo 1, no solamente hay personas que las hacen, sino hay otros que se deleitan en ellas. Y Dios quiere que nosotros huyamos de todas estas cosas, no por legalismo como algunos dicen, sino por santidad. Porque usted y yo no somos un pueblo legalista, somos un pueblo santo. Y el pueblo que es santo se aparta de aquello en que Dios nos ordena apartarnos. En el libro de Deuteronomio, un poquito más adelante, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, vamos allí.
Dios le da una orden directa realmente al pueblo de Israel. Deuteronomios capítulo 18. Los versículos 10 al 12, el Señor le dice al pueblo de Israel: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Recuerde que las naciones antiguas de Canaán, antes de que el pueblo de Israel entrara allí, estaban aquellos pueblos amorreos, donde ellos sacrificaban sus hijos a los ídolos. Hoy en día no los sacrifican como lo hacían ellos, pero sí los ofrecen a los ídolos. Los llevan a una iglesia católica, los ofrecen a los ídolos, porque casi toda misa católica es ofrecida a los ídolos y a los muertos. Por lo tanto, es ofrecida a Satanás directamente, porque si hay algo que Dios prohíbe y muestra que realmente es práctica satánica, es la adoración a ídolos y es la adoración a muertos. Es obra netamente a Satanás. Por eso el texto dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. Y aquí usted puede anexar también: ni quien vea, consulte el horóscopo, que son otros que están también consultando. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que hay tanta manera de participar en lo oculto, de las tinieblas, en participar en cosas demoníacas. En el primer libro de Crónicas, vamos un momentico más adelante, en el primer libro de Crónicas, capítulo 10, ahí está el libro de Reyes, después está el libro de Crónicas. En el capítulo 10, versículo 13 específicamente, dice las Escrituras de la siguiente manera: asimismo murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Es interesante cómo se menciona aquí no solamente el pecado de rebelión, de desobediencia de Saúl, sino en el hecho de que, como no escuchaba la respuesta de Dios, entonces se fue a consultar a los brujos y a los adivinos, y en este caso específicamente a una adivina. Y el versículo 14 dice: consultó a una adivina y no a Jehová. Y no a Jehová. Por esta causa Jehová lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Hermanos, el participar en lo oculto es participar en la obra de Satanás, es ir en contra de Dios y es acarrear la muerte. Porque recuerde que pecar es ir en contra de Dios. Pecar es desobedecer a Dios, y la paga del pecado es muerte. Y Dios es justo y por eso tiene que matar al pecador, que se deleita en el pecado, incluyendo al creyente, que aunque ha sido perdonado, sigue deleitándose en el pecado. Dios tiene que cortarlo por su prostitución espiritual, por su adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque es infiel al eterno Dios, uniéndose realmente a el enemigo. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27, un texto que ustedes conocen. A veces nosotros no miramos realmente la exhortación que hay allí, pero qué bueno que podamos nosotros mirarla y realmente pensar en ello, guardar este principio. Dice la Biblia muy clarito: no deis lugar al diablo. Y esta es una manera de darle lugar al diablo, una de las muchas y miles maneras de darle lugar a Satanás. Practicando cosas ocultas, deleitándole en las cosas ocultas y de alguna manera aconsejando cosas ocultas. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, exhorta a los corintios a no participar de las obras de las tinieblas, y mire lo que dice allí en el capítulo 10, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, ¿qué hacían los gentiles de aquel entonces o el pueblo de Corinto? Sencillamente participaban en las fiestas idolátricas y adoraban los ídolos, muchos de ellos de aquellas regiones. Hoy en día, en nuestro entorno colombiano, cada pueblo tiene su ídolo, tiene su patrón, como llaman aquí, es un ídolo, a quien el pueblo adora, a quien el pueblo le rinde culto, a quien el pueblo le rinde ofrendas y en quien el pueblo confía, en su ídolo del pueblo.
Puede ser una virgen, puede ser un santo, bueno, quien ellos tengan ahí. Ese es el mismo principio. Todos aquellos que adoran, ofrecen, piden, ruegan, no lo están haciendo a Dios, lo están haciendo directamente a los demonios. Y el texto es muy claro. ¿Qué digo pues? Dice el versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Y responde, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y automáticamente viene la exhortación a nosotros como pueblo de Dios. Y no quiero que vosotros, hermanos, os hagáis partícipe con los demonios. Muchos creyentes están esperando las fiestas de los pueblos. Las fiestas de los pueblos. Para irse supuestamente a comer, como dicen por ahí, a lolear por allí, a pasear. Sin entender que están participando de las obras infructuosas de las tinieblas, están participando de fiestas que Dios aborrece, de fiestas que están dedicadas a los demonios, a Satanás. Y por favor, hermano, entiendan esto, que esto no es legalismo, esto es santidad y Dios quiere que su pueblo se aparte. Por eso el versículo 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de dos comuniones al mismo tiempo. Recuerde que la copa es símbolo de comunión. Atrás, en el versículo 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea, yo no puedo participar de comunión con el diablo, de comunión con Dios. Yo no puedo salir de un culto, de un tiempo de darle la gloria a Dios y arrancar a un pueblo supuestamente porque están de fiesta para ir a almorzar allí y mirar qué está pasando por allí, empezar a pasear y empezar a mirar cosas que desagradan a Dios y estar con aquellos que están desagradando a Dios. Yo no debo hacer eso. Al menos si vaya en otra ocasión, que no sean esos momentos en que el pueblo está celebrando a los demonios. Por eso el texto es muy claro, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque no debo hacerlo. Porque poder puedo. Y lo hemos hecho. Dios dice, no deben hacerlo. Porque esto provoca a celos, dice el versículo 22, esto provoca a celos al Señor y nosotros no somos más fuertes que Él. Él es más fuerte que nosotros y puede cortarnos por nuestra rebelión. En el libro de Efesios vamos a mirar otro recurso que Dios nos ha dado para protegernos contra la obra demoníaca. El primero es no participar del oculto, evitar todo lo oculto de las tinieblas. Lo segundo está en el libro de Efesios, que ustedes lo conocen bien, y es básicamente vestirnos de la armadura de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12 en adelante, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Todo esto hagámoslo, ¿cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando hablamos de vestirnos de la armadura de Dios, los movimientos pentecostales han hecho de esto como un acto mágico, como algo que yo puedo decir, me visto y quedo vestido, como algo que yo puedo decir, alzar las manos arriba y ponerme como si me cayera un traje y me arropase. No, lo vemos de alguna manera tan fantasiosa como aquellos superhéroes, como Superman, pues, que solamente se abre la camisa y ya, está volando y quedó vestidito completamente. No funciona así, no funciona así, porque cuando miramos la armadura de Dios es obediencia a principios bíblicos, obediencia a principios bíblicos, es un estilo de vida. Y por eso cuando dice la Biblia, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, resistir la obra demoníaca, la obra satánica, y habiendo acabado todo, estar firmes. Él empieza a decir, primero, ¿cuál es la primera parte de la armadura?
Dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad yo no me la puedo poner. La verdad es algo que yo debo creer. No es algo que me puedo poner, es algo que yo debo creer. La verdad es las Escrituras. Y si usted quiere tomar la verdad, debe creer las Escrituras, conocerla, estudiándola, se conoce la verdad. Por eso dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad es libre. ¿Y cómo inicia este proceso de conocer la verdad? Conociendo a Jesucristo, recibiendo a Cristo en el corazón. Quien no ha recibido a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, jamás, escuche, jamás conocerá la verdad, porque Cristo es la verdad. Él es la verdad viva y la Biblia es la verdad escrita. A través de la verdad escrita conozco la verdad viva y a través de la verdad viva puedo practicar la verdad escrita. Pero dice Jesús a sus discípulos en San Juan 8, conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Cuando yo conozco la verdad que es Cristo Jesús y entiendo la verdad a través del estudio de las Escrituras y empiezo a practicar la verdad, entonces realmente empiezo a disfrutar protección, porque la verdad me protege siempre contra el mentiroso, contra la mentira. Por eso, y está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Si usted es un mentiroso, usted está en las manos de Satanás, usted está desprotegido y usted ya se ha entregado realmente en las manos del enemigo, y Satanás puede usarlo fácilmente, puede manipularlo, porque usted en su mente y en su corazón es mentiroso. Sus convicciones son mentirosas, son engañosas. Por eso usted miente o yo miento, por nuestras convicciones mentirosas, por el engaño que hay en la educación que hemos recibido, porque no estamos siendo educados por Cristo, no estamos siendo educados por la verdad, sino por el mundo. Así que cuando dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Recuerde que la verdad básicamente cumple las funciones de la correa del vestuario del soldado, algo que puede llevar en la cintura y al mismo tiempo aquí, que sostiene el arma, aprieta básicamente toda su vestimenta. Y es interesante, hoy en día es triste ver la mayoría de jóvenes y hombres caminando en la calle sin una correa que les sostenga los pantalones. Cargan los pantalones en medio de las nalgas y uno los ve horrible realmente, porque una manera de vestir horrible, conforme al mundo. Pero qué bueno es ver una persona bien vestida, con una buena correa, ajustando sus pantalones, ajustando su camisa, ajustando toda su ropa, que está listo para cualquier acción y en cualquier acción no va a perder su vestidura. El soldado que no tiene asegurada su vestidura es fácil de vencer. No se puede mover fácilmente, no puede correr, no puede realmente estar firme. Pero la verdad sostiene toda la armadura y nos permite a nosotros estar tranquilos, porque la verdad nos da libertad para todo lo que tenemos que hacer. Además dice después, vestidos con la coraza de justicia. Algunos dicen, me pongo la coraza de justicia. La coraza de justicia es sencillamente una vida de práctica de las Escrituras. ¿Qué es lo justo? La obediencia a las Escrituras, la obediencia a la verdad. Lo justo es que usted haga lo que es correcto, porque eso se ve como justicia. Justicia sencillamente es hacer lo que es correcto. Cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa que no sea conforme a la verdad, es injusticia. Echarle agua a la leche es injusticia. Pesar algo con menos del peso que se dice tener, si es libra, que sean 500 gramos, si es kilo, que sean 1000 gramos, si es un litro, son 1000 mililitros, menos o más da injusticia. Si usted va a presentar una evaluación y usted hace copia, es injusticia. Si mira al compañero para copiar, es injusticia. Si usted llega tarde a un lugar, es injusticia. Si usted no cumple las reglas establecidas, es injusticia. Si usted en un juego hace trampa, es injusticia. Y eso es lo que dice la Biblia, vestidos con la coraza, la justicia. La justicia, la coraza es lo que protege básicamente todos los órganos del pecho y la espalda. Donde están los órganos principales de nuestro cuerpo, lo protege la coraza. Hoy lo que básicamente las Fuerzas Armadas usan como chalecos. El chaleco produce básicamente todo el tórax, tanto atrás como adelante, para que nada le haga daño. Y Dios quiere que nosotros entendamos que la vida de justicia, una vida de justicia es una vida protegida contra los ataques del enemigo, porque el enemigo es injusto.
Y toda injusticia viene de Satanás. Toda injusticia viene de Satanás. Toda mala acción, toda mala práctica viene de Satanás y no de Dios. Toda mentira, escuche, no hay mentiras piadosas. Porque aún Satanás, los demonios le han enseñado al pueblo cristiano a decir mentiras piadosas. Al decir que es una mentira piadosa, es una mentira que viene de parte de Dios. Y eso es una blasfemia. Porque Dios es veraz, es verdad. En Él no hay error, en Él no hay mentira y jamás apoyará ninguna mentira. Él dice la verdad y realmente, como dice el dicho, por la verdad murió Cristo. Por lo tanto, quítense de la boca ese vocabulario de mentiras piadosas, porque es una blasfemia contra Dios. Toda mentira es del diablo, porque Él es mentiroso y padre de mentira, dice San Juan capítulo 8, versículo 44. Y todo aquel que miente, practica mentira, ama la mentira y se excusa con mentiras, es hijo del diablo, es injusto y no practica la verdad. En el mismo versículo dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que es parte de la armadura. Recuerde que el calzado básicamente es la seguridad de nosotros. Si usted no tiene un buen calzado, cuando enfrenta una lucha usted va a ser derribado fácilmente. El calzado debe estar asegurado. Por eso usted ve en el ejército, en la policía, zapatos buenos y bien amarrados, seguros, para que tenga firmeza. Y lo que le da firmeza realmente a un creyente es el creer el evangelio de la paz, el evangelio que trae tranquilidad al alma en cualquier circunstancia. Es triste hoy en día saber que una gran cantidad de creyentes enseñados por Satanás y enseñados por doctrina de demonios y por ministros del diablo les han enseñado que no hay seguridad de salvación. Y si no hay seguridad de salvación, entonces la obra de Cristo no fue perfecta, no fue eficaz, no es segura, no es confiable. Pero como tenemos bíblicamente un Salvador perfecto, con una obra perfecta, entonces ha producido una salvación perfecta para todo aquel que realmente cree en Él. Y este es el evangelio realmente, que todo aquel que realmente ha recibido a Jesús en su corazón y ha creído en Él como el único y suficiente Salvador, es salvo. No dice que posiblemente será salvo, no, es salvo y ha pasado, no dice que pasará, ha pasado de la condenación a la vida eterna, ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso, tener el calzado bien puesto es haber creído realmente en Jesucristo para salvación eterna. Una salvación que no se pierde, que no se daña, que no se deteriora, que no cambia. Porque no es algo que Dios nos da, es alguien que viene a nosotros, y ese alguien no es cualquier persona, es Dios mismo, quien viene para asegurarnos a nosotros con la vida de Él, que es vida eterna, asegurar la vida nuestra por los siglos de los siglos. Y después dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. La mayoría de las creyentes hoy en día no tienen fe, tienen positivismo. ¿Qué es positivismo? Creer que Dios va a hacer lo que ellos piden. Eso no es fe. La verdadera fe es la certeza y las convicciones que Dios me ha dado a través de las Escrituras. No es otra cosa que creer la verdad. Cuando yo creo lo que la Biblia dice, tengo la verdadera fe. Cuando yo creo en Jesucristo, tengo al autor de la fe. Porque Jesús es el autor de la fe y el consumador de ella. Y esa fe Él nos la ha revelado, Él mismo se ha revelado a través de las Escrituras. Por eso cuando creo en Jesús, tengo el autor y consumador de la fe en mí. Cuando le creo a Él creyendo en las Escrituras, desarrollo esa fe o dejo que Él se manifieste en mí. Por eso cuando yo tomo el escudo de la fe, no es otra cosa que confiar en Él y creer que todo lo que está pasando es parte de su voluntad. La mayoría de los creyentes oramos para que Dios cambie su voluntad. Y le pedimos cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando y le decimos: Señor, haz tu voluntad, pero creyendo que Dios va a cambiar lo que está pasando, en lugar de creer que lo que está pasando es parte de su voluntad. Está en sus planes y es su voluntad. No importa si es una enfermedad, no importa si es un conflicto, no importa lo que está pasando, es parte del eterno plan de Dios para perfeccionarnos. Y Él es poderoso para usar todas las cosas para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tomar el escudo de la fe, y con ese escudo se apagan todos los dardos del fuego del maligno. Satanás tiene
miles de maneras de atacarnos. Pero ninguno de esos ataques pasa un escudo de fe, nunca lo pasa. Y es cuando usted y yo realmente confiamos en Jesús. ¿Y cómo manifestamos que confiamos en Jesús? Cuando obedecemos su palabra, cuando hacemos lo que Él ordena como Él lo ordena y con el propósito para el cual Él lo ordena. Cuando vivimos conforme a las Escrituras, vivir en fe es vivir sujeto a las Escrituras, sujeto a su palabra, dispuesto a que Dios haga lo que está escrito en mí y yo dispuesto a hacer lo que Él manda de la manera que Él lo ha establecido, tomándolo realmente a Él como el ejemplo de nuestra vida. Y después dice, tomad el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde que el yelmo de la salvación, el yelmo es como el casco básicamente que usa el soldado para evitar los golpes en la cabeza. Lo que usamos los motociclistas para evitar, si hay un accidente, evitar dañarnos la cabeza. Y básicamente, cuando yo tomo el yelmo de la salvación, estoy hablando de las doctrinas básicas de la Biblia. Cuando usted llena realmente su mente de la palabra de Dios, la palabra de Dios lo protege, lo guarda para no ser dañado en su cerebro por Satanás. Porque Satanás bombardea con falsa enseñanza, con falsas doctrinas, con mensajes mundanos, humanistas, feministas y de toda clase hoy en día, destruyendo realmente el cerebro. Hoy en día los niños están siendo destruidos desde la niñez, con los celulares, con el televisor, están siendo destruidos y adaptados a un mundo de rebelión y un mundo de ateísmo. Desde niños son educados en su mente con celulares y televisión para odiar a Dios, para hacer lo que el mundo quiere: homosexuales, lesbianas, ladrones, mentirosos, independientes, rebeldes, desobedientes, como dice el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3. Los últimos tiempos serán peligrosos, porque la gente que nacerá, los niños de estos tiempos, serán gente amadora de sí mismo, vanagloriosa, soberbia, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural, implacables, que tendrán apariencia de ser religiosos, pero con sus hechos negarán toda clase de eficacia. Y nosotros tenemos que estar alerta, hermanos, de que nosotros tenemos que tener la cabeza llena del mensaje de salvación, de la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Y después dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es realmente saber usar la Biblia, creer la Biblia, pero específicamente para vivirla, no para atacar a otros. Como dice la Escritura en el caso de Esdras, Esdras preparó su corazón para investigar bien la palabra de Dios. Y después de que la investigó, lo que investigó, él lo puso en práctica. Y por ponerlo en práctica se convirtió en un excelente maestro de las Escrituras, a tal punto que el gobierno de aquel entonces lo reconoció y le dio autoridad para enseñar las Escrituras en medio de un pueblo impío. Por eso es maravilloso mirar cómo Dios nos permite a nosotros vestirnos de la armadura de Dios y poder resistir, como dice este texto, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando confiamos realmente en el Señor y nos vestimos del vestido de Cristo, de la fe de Cristo, de la obra de Cristo, del amor de Cristo, nosotros disfrutamos el vencer al enemigo. Y todo esto, dice la Escritura, háganlo orando. La oración es como el aceite que mantiene esa armadura en función, unida la una con la otra y fácil de manejar, orando en todo tiempo, porque la oración es la manera de depender del Señor, la manera realmente de depender de Él. Es como el radio del policía, como el teléfono, básicamente con el que nos comunicamos. Estamos en contacto directo con Dios, dando cuenta de todo momento, de todo tiempo y de toda ocasión, orando en todo tiempo. O sea, teniendo en cuenta a Dios en todo tiempo, comunicándole todo, hablando con Él en todo tiempo y en toda clase de oración y súplica, pero háganlo en el Espíritu, porque el Espíritu realmente es el único que sabe orar. Y la oración del Espíritu es la única que Dios escucha. Y sigan velando en oración.
con toda perseverancia, o sea, no dejemos de hacerlo, y súplica no solamente por nosotros, sino por todos los santos, porque como dice la Biblia, los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los santos, en todo el mundo. Usted no es el único que sufre, yo no soy el único que sufro, todos sufrimos, y de hecho es que sufrimos los mismos eventos, porque es el mismo diablo, los mismos demonios, atacando a todos con las mismas armas, a veces en circunstancias distintas, pero buscando lo mismo también. Por eso llevamos dos herramientas de protección: el evitar todo lo oculto y el vestirnos de la armadura de Dios. Y lo tercero, vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. En el libro de Pedro, en esta maravillosa carta que Dios envía a través del apóstol Pedro a la iglesia en general. En el capítulo 5, texto que conocemos y hemos leído, versículo 8 y 9, Dios nos ordena una tercera cosa, es resistir al enemigo. Resistir al enemigo. De hecho, estas son maneras de resistir. Yo evito lo oculto, resisto a Satanás. Yo me pongo la armadura o vivo realmente la vida de Dios, porque eso es ponerse la armadura, es vivir la vida de Dios, o dejar que Dios viva la vida de Él en mí. Entonces, así podré resistir a Satanás. Y el versículo 5 dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso es una realidad que todo creyente debe conocer. Y como es palabra de Dios, es algo que usted tiene que creer. Esto no es fantasía. Es una verdad. Los creyentes estamos rodeados de demonios y Satanás los ha enviado para destruirnos. Pero al mismo tiempo, Dios nos ha rodeado de sus santos ángeles. Y aquí en este momento, donde yo estoy y donde usted está, hay una batalla espiritual. Donde hay demonios buscando distraernos. Aquí hay demonios buscando que yo diga lo que yo quiero, que yo diga lo que yo pienso y que yo diga lo que usted quiere escuchar. Buscando la manera de distorsionar el mensaje. Y allá donde usted está, allí también hay demonios buscando que usted se distraiga, que no escuche, que cualquier cosa lo levante, que cualquier cosa lo desvíe, que cualquier cosa lo distraiga. Y usted y yo a veces obedecemos y nos distraemos y no ponemos atención. Y cuando vamos al final, ¿de qué fue que hablamos? Y nos da pereza volver a repetir, porque el enemigo nos ganó ventaja. Escuche, sed sobrios, actúen sobriamente, no actúen como borrachos, como locos, y vigilen, porque Satanás, como un león viejo, de hecho es nuestro adversario, el que está en contra de nosotros todo el tiempo. El diablo, como león rugiente, recuerda que el león rugiente es el león viejo, el que ya no caza, pero ruge y asusta básicamente a toda clase de animal en la selva para que corra para cualquier lado. Y cuando corren para cualquier lado, se salen de la manada, entonces llegan las leonas y cazan, y el león llega después y come. Esa es la realidad en la cacería o en la selva. Algo así el Señor nos muestra a nosotros. Satanás, como león rugiente, anda haciendo bulla, asustando a la gente, para que la gente huya y los demonios los atrapen cuando se salen de la iglesia, cuando se salen de la familia, cuando se salen de la autoridad, cuando se salen de los principios bíblicos, cuando quedan a la deriva, a mar abierto, quedamos como presa fácil del enemigo y él devora. Por eso el texto dice, ¿cuál es la solución? Resistan, al cual resistan firmes en la fe, no en el positivismo, sino en lo que Dios dice. Yo resisto cuando decido obedecer a Dios. Escuche, yo resisto al enemigo cuando decido obedecer a Dios. No cuando creo que Dios va a hacer lo que yo quiero o lo que yo le pido, sino cuando yo decido hacer lo que Él manda, así no me guste y así cueste dolor o cueste sacrificio o cueste plata, yo decido hacerlo. Al cual resistí firme en la fe, escuche, sabiendo, entendiendo, creyendo que los mismos padecimientos que usted tiene, que yo tengo, esos mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Porque estamos en lucha todos, estamos en batalla todos, todos estamos siendo amenazados por el mismo enemigo, por los mismos demonios en todo lugar. Como dice la Escritura, a través de la boca del sabio Salomón, no hay nada nuevo debajo del cielo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué está aconteciendo? Lo mismo que aconteció. Solo que con maneras distintas, estrategias distintas, pero es lo mismo. Satanás nunca ha cambiado el plan.
siempre tiene el mismo plan, es que usted no adore a Dios, que usted lo adore a Él. Que ninguno de nosotros tenga tiempo para Dios o para las cosas de Dios o para lo que realmente es importante, sino que nos distraen las cosas que tienen que ver con los gustos de nosotros y no con lo que realmente necesitamos. Por eso tenemos que estar alerta y hacer exactamente todas estas cosas que el Señor nos ha ordenado. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice lo mismo: sométanse pues a Dios. Escuche, sométanse pues a Dios, es una orden. Por favor, obedezcámosle a Dios, es lo que dice Santiago. Sometámonos pues a Dios, porque de esta manera resistiremos al diablo. Sometiéndonos a Dios resistimos al diablo. Recuerde que Satanás quiere hacer la función de Dios, y si usted se somete al verdadero Dios, no se someterá al falso Dios. Si usted se somete al verdadero Señor, el cual es Cristo, no se someterá al falso Señor, el cual Satanás pretende ser. Y entonces Él huirá de nosotros. Someteos pues a Dios. Sometidos a Dios resistimos al diablo. Y si realmente estamos resistiendo al diablo, sometiéndonos a Dios, obedeciéndole a Dios, Él tendrá que huir de nosotros. Porque cuando nos sometemos a Dios, cuando decimos obedecerle, la presencia de Dios se manifiesta en nosotros y Satanás tiene que huirle a la presencia de Dios. Hermanos, combatir al enemigo no es difícil, porque es obedecerle a Dios nomás. Pero tomar la decisión de ser obedientes, siendo nosotros desobedientes, no es fácil. Pero quien decide, Dios lo hace. Dios no está buscando gente capaz, porque Él sabe que somos incapaces. Dios está buscando gente que crea y se disponga, y Él lo hace posible. Por eso la Biblia dice muy clarito: para el que cree. Escuche, para el que cree. No dice para el que es capaz, para el que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque Dios lo hace posible. Dios se deleita en un corazón que cree, en un corazón que se somete, en un corazón que se dispone a la voluntad de otro, y en este caso a la voluntad de Dios. Yo no podría estar aquí, no podría hacer ninguna de las cosas que debo hacer si Dios no lo hiciera en mí y a través de mí. Dios me hace consciente de mi debilidad, pero me hace consciente del poder del Espíritu Santo. Me hace consciente de mi ignorancia, pero me hace consciente de la sabiduría de Él. Me hace consciente de mi falta de voluntad, pero me hace consciente de la voluntad de Él. Me hace consciente realmente de la rebelión de mi carne, pero me hace consciente del propósito del Espíritu. Por lo tanto, si usted realmente decide, como dice Efesios, no andéis en la carne, sino andad en el Espíritu. Porque el que anda en el Espíritu no satisface los deseos de la carne, pero el que anda en la carne no satisface los deseos del Espíritu. Si nosotros somos conscientes y nos ponemos en la mano de Dios, podremos disfrutar la victoria sobre el enemigo todo el tiempo, porque Dios nos da esa victoria en nuestra sumisión. Me encanta lo que dice Filipenses acerca de Jesús, el cual, siendo Dios, no le importó el ser Dios como algo a que apegarse, algo a que aferrarse, sino que Él se despojó de su gloria, tomando limitaciones, se hizo hombre. Al hacerse hombre se hizo un siervo, porque los hombres somos siervos, pero Él se dispuso a servir, y estando en la condición de siervo se humilló más abajo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y esos procesos deben suceder en nosotros para poder resistir al enemigo, poder vencer. Es que nosotros tenemos que bajarnos de ese pedestal de orgullo, de soberbia, ese pedestal académico, ese pedestal profesional, y bajarnos a la condición de lo que somos, siervos, y todo lo que sabemos ponerlo al servicio de Dios, sirviendo a los demás, porque de esa manera humillaremos nuestra carne y no le daremos lugar al enemigo a través de nuestro orgullo. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, porque la soberbia viene de Satanás, la humildad viene de Dios. Por eso es bueno que nosotros entendamos. Ahora vamos a un texto más. Primera de Juan, por favor, vamos a Primera de Juan. Ahí cerca Pedro está Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, otra herramienta que Dios nos da para resistir, para vencer, para disfrutar la protección contra la obra de los demonios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no todo el que habla de parte de Dios, no todo el que usa la Biblia, no todo el que habla tiene la razón.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas, muchos falsos maestros, muchos falsos evangélicos han salido por todo el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, o la persona que está bajo el Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda persona que confiesa realmente que Jesucristo, o sea, que Dios hecho hombre, ha venido en carne a este mundo, ese es de Dios. Por eso, hermanos, y lo digo de corazón y con libertad, si el testigo de Jehová no se arrepiente de su doctrina, nunca irá al cielo, porque él niega que Jesucristo es Dios, niega que el Espíritu Santo es Dios. Y toda religión que niegue la Trinidad está bajo la doctrina de los demonios. Recuerde que Dios es trino, es uno, pero es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la obra de salvación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solo de Jesús. Es dada por Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo y bajo la obra del Espíritu Santo. Por eso es necesario que entendamos esto. Quien realmente es de Dios y cree la palabra de Dios, está en la verdad y tiene el Espíritu Santo, es aquel que realmente cree en la Trinidad y cree realmente que Dios nos ha amado entregando a su Hijo y que su Hijo entregó su vida y que por la obra del Espíritu Santo yo puedo creer en el Hijo y creer en el Padre y al mismo tiempo en las Escrituras. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos esto, porque si usted no es capaz de probar los espíritus, si usted no es capaz de probar las personas que escucha, porque usted tiene que probar lo que yo estoy diciendo y lo prueba mirando las Escrituras, el Espíritu Santo te guiará para ver si lo que estoy diciendo es doctrina de hombres, es cosa mía o es palabra de Dios. Hoy en día la mayoría de creyentes están siendo educados para seguir denominaciones. Por eso decimos yo soy bautista, yo soy asambleísta, yo soy pentecostal, yo soy cuadrangular, bueno, un montón de cosas. Pero pocos dicen yo soy bíblico. No, yo creo lo que la Biblia dice, sin importar dónde esté. O yo soy cristocéntrico, realmente Cristo es el centro de mi vida, sin importar dónde esté. Dios no tiene religiones, Dios tiene un pueblo. Dios no tiene denominaciones, Dios tiene un cuerpo. Y cuando yo empiezo a enseñar doctrinas denominacionales, doctrinas personales, ya estoy fuera del Espíritu de Dios. Porque Dios no tiene doctrinas denominacionales ni doctrinas personales. Él nos ha dado las Escrituras como la verdad única y absoluta de todos. Y uno de los problemas serios que tenemos es que nos hemos dejado convencer por el enemigo y ha causado cantidad de divisiones entre nosotros, porque nosotros seguimos corrientes sin probar si esto o aquello realmente es de Dios. Debemos ser bereanos, aquellos que realmente oían, pero iban y escudriñaban si estas cosas eran así, y no acorde a una cultura, no acorde a un deseo, sino acorde a una interpretación completa del texto bíblico de Génesis a Apocalipsis. Por eso el texto dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que la sana doctrina confiesa realmente que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios hecho carne, que realmente en la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, y hay un hombre que es Dios, y es Cristo Jesús. Y el versículo 3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Estamos cada día, hermanos, en un crecimiento de la apostasía, porque nos estamos acercando cada día más y más a la manifestación clara del anticristo. La doctrina anticristo ha estado desde el huerto, pero cada día han venido apareciendo más y más anticristos hasta que aparezca el verdadero anticristo, que realmente será completamente el enemigo de Dios, el enemigo del evangelio, el enemigo del pueblo de Dios, y llevará al mundo a una apostasía completa, porque los hombres hoy en día están adorando a todo y de todo menos a Dios.
Cada día el ser humano se aparta más y más de los principios morales, éticos y escriturales, para cada día ser más conforme a los principios de los hombres. Por eso hoy en día para muchos tiene mucho más peso ya la constitución política del país que las mismas escrituras. Y muchos países están sacando las escrituras y cambiándolas por sus constituciones hechas conforme a doctrinas de demonios, porque no es solamente hombres, es doctrina de demonios, hombres engañados, convencidos por el diablo de mentiras que ellos mismos están escribiendo y negando a Dios, negando la palabra de Dios, yendo en contra de Dios y ellos mismos formando sus propias leyes, sus propios credos, sus propios principios de vida, yendo en contra de Dios. Por eso, hermanos, qué bonito que usted y yo aprendamos a probar al que está hablando. Pero para eso necesito conocer las escrituras, necesito estar bajo la dirección del Espíritu Santo, necesito realmente estar vestido de toda la armadura de Dios, necesito evitar todas estas cosas que no son correctas. Un quinto punto, hay que estar alerta y no ser ignorantes. El no estar alerta nos lleva fácilmente, recuerde que hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El animal que está por ahí distraído y no alerta es fácil presa. El creyente que se sale del rebaño, que se sale la manada y se va por las orillas, allí cae fácil como presa de Satanás. Hoy en día tenemos una gran cantidad de creyentes, porque hago así porque no sé si realmente lo son, que han dejado las congregaciones, que han dejado el liderazgo, que han dejado la autoridad y creen que pueden vivir para Dios la vida cristiana desde su casa. Estos medios es una gran bendición para seguir creciendo, pero este medio no reemplaza la congregación, no reemplaza el estar cerca del pastor, el maestro, el anciano. No, esto no reemplaza, hermanos, el propósito de Dios. Es una bendición, hermanos, es una bendición y Dios nos lo ha regalado como bendición. Pero no se acostumbre a esto. Usted tiene que estar reunido, congregado. Tiene que sentir el cariño, el calor del hermano, porque allí es donde usted disfruta realmente la presencia de Dios. Allí donde usted la disfruta. Allí donde usted puede abrazar a Cristo abrazando a su hermano, puede ofrendar a Cristo ofrendándole al hermano. Usted puede realmente, como dice la Biblia, disfrutar la gracia de estar juntos. Pero tenemos que estar alerta y no ignorar la verdad. Muchos no la ignoran, sino que muchos ya no quieren saber nada de las Escrituras, porque ellos están convencidos de sus propias doctrinas. En la primera carta a los Corintios, por favor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2. El versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres, escuche, y eso te incluye a ti y me incluye a mí, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Solamente el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y usted y yo tenemos que estar realmente convencidos que realmente hemos conocido a Cristo, porque si no conocemos a Cristo, nosotros ignoramos las cosas de Dios, porque las cosas de Dios solo son conocidas por el Espíritu de Dios. Sigo leyendo. Y nosotros, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, el espíritu que enseña a este mundo, que es el espíritu de Satanás. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si usted realmente ha conocido a Cristo, usted tiene por el Espíritu la virtud y el privilegio de conocer toda la voluntad de Dios. Todo esto lo puede conocer. Posiblemente no todo lo pueda comprender, porque usted necesita del resto del cuerpo. Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted. Hay cosas que usted comprende que yo no comprendo, hay cosas que usted hace que yo no hago, y yo necesito verlo a usted para poder aprender de usted y aprender a hacer lo que Dios le ha enseñado a usted, como usted debe aprender de mí, y todos debemos aprender de todos, porque somos un cuerpo. Estas dos manos funcionan. Esta mano trabaja de una manera distinta de esta, porque esta es derecha, esta es izquierda. Aunque las dos pueden hacer las mismas cosas, no las dos no trabajan de la misma manera ni en el mismo lado. Por lo tanto, cuando trabajan en equipo, funcionan mejor, el cuerpo
se beneficia más fácilmente. Pero si una de ellas no está o está lesionada, la otra le queda muy difícil hacer el trabajo solo. Y no abarca todo lo que pueden abarcar las dos. Por eso es necesario que trabajemos en equipo. Porque el Espíritu de Dios que está en ti es el mismo Espíritu que Dios está en mí, pero obra en ti y obra en mí. Y Él nunca me va a llevar a mí a una plenitud de obra, porque Él hace que todos nos necesitemos los unos a los otros. Me puede llevar a plenitud en que yo obre a favor del cuerpo, sí, pero no a la plenitud de que yo sea suficiente para mí mismo. No, porque yo necesito el 100% del cuerpo. Y usted también. Hoy en día Satanás nos ha ganado una ventaja formando profesionales espirituales. No hay ningún profesional espiritual, no hay ninguno. Entre más crezca usted espiritualmente, más siervo debe ser y más ayudante de otros debe ser. Dios nunca nos desarrolla para que nosotros estemos por encima de otros. Nos desarrolla siempre para que nosotros estemos al servicio de otros. Todo el tiempo. Por eso, hermanos, qué bueno es aprender a no ignorar las Escrituras y saber que por el Espíritu Santo podemos conocer todo el consejo de Dios para la gloria de Dios y para la bendición del cuerpo. Por eso el versículo 13 y 14 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo habla a mi espíritu. Pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque las cosas de Dios, para el hombre sin Dios, son locura. Y el hombre sin Dios no las puede entender, porque se han de discernir por el Espíritu Santo. Pero usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, como dice el versículo 16. Y por tener la mente de Cristo podemos saber exactamente las cosas como son y estar alerta. Y vuelvo a recordar 1 Pedro 5:8. Velad y orad, porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor tuyo y alrededor mío, buscando a quien devorar. Por lo cual debemos estar alertas. Debemos estar alertas. Y no ignorar que Él es nuestro enemigo. Vamos a mirar este último punto hoy. No ignorar que Satanás es enemigo. No es amigo. Hay gente que todavía cree que Satanás puede hacer cosas buenas. Yo no sé cómo alguien puede creer que el veneno puede obrar para sanidad. Mire, tenemos que entender, Satanás es malo por naturaleza. No hay nada bueno en él. Y cuando él habla bien, está hablando engaño. No hay nada bueno en él. Por eso no podemos ignorar que él es nuestro enemigo. Segunda de Pedro, por favor, vamos allí al final de la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 10, dice la Escritura de esta manera: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en la concupiscencia, andan en la inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Miren, hermanos, Satanás es enemigo, y una de las cosas que realmente Satanás trata como enemigo es buscar que usted sea rebelde, que no se someta a la autoridad. Recuerde que hoy en día básicamente el sistema del mundo está luchando y trabajando para cada día quitarle más y más la autoridad a los padres y entregársela a los niños. Ya los niños tienen mayores recursos que los padres y tienen más autoridad que los padres, más defensa que los padres. Un padre puede denunciar a un hijo y al hijo no le hacen nada, pero un hijo denuncia al padre y el padre va para la cárcel. Porque todo esto es doctrina de demonios. Y Satanás está destruyendo completamente todo principio de autoridad para que los seres humanos queden sin autoridad, porque al ser humano quedar sin autoridad queda automáticamente en peligro, porque queda bajo rebelión, porque el que queda bajo su propia autoridad queda bajo rebelión. Y por eso hoy se habla del libre desarrollo del ser humano, o sea, personas que tengan el permiso para hacer lo que ellos quieran. Y eso no se concibe en el eterno plan de Dios, solo se concibe en el plan del enemigo. Por eso Satanás busca de alguna manera que nosotros salgamos de toda autoridad. Que los hijos no estén bajo la autoridad de los padres, que los empleados no estén bajo la autoridad de los patronos, que las esposas no estén bajo la autoridad de los esposos, que el pueblo no esté bajo la autoridad de los gobernantes,
sino que cada uno tenga libertad para rebelarse. Cada día aparecen más maneras de rebelión y todas cada día las van de alguna manera legalizando. Legalizan una marcha, por lo tanto legalizan el desastre, legalizan el tapar vías, legalizan todo lo que los marchantes quieran hacer. Y todo esto es sencillamente dar libertinaje para que el pueblo sea rebelde. Y todo esto viene realmente de parte del enemigo. En el libro de Judas, un poquito más adelante, los versículos 8 y 9, recuerden que Judas tiene un solo capítulo. Dice la Escritura: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, gente que no conoce la verdad, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y vemos un ejemplo positivo. Cuando Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió, escuche, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Es interesante que una autoridad menor no puede reprender a una autoridad mayor, pero la autoridad menor puede ir a una autoridad superior para que esa autoridad superior reprenda a esa autoridad media. Nosotros, de alguna manera, engañados por el enemigo, porque a veces ignoramos cómo el enemigo trabaja, nosotros regañamos, nosotros de alguna manera nos vamos en contra de la autoridad. Y eso no debe ser. Los hijos empiezan a regañar a la mamá, empiezan a pelear con la mamá cuando no pueden, no deben. Si la mamá se equivoca, ¿qué deben hacer los hijos? Ir al papá, que es autoridad sobre la esposa, y decirle: vea papá, mamá está haciendo esto, para que papá corrija a mamá, y no sean los hijos los que regañen, insulten, corrijan a la mamá, porque esto es irrespeto. Y es el mismo principio aquí. Miguel no reprendió a Satanás, siendo Miguel un arcángel de mucho poder y un arcángel santo. No reprendió a Satanás porque Satanás en autoridad es superior a Miguel, está por encima, en autoridad, en rango está por encima, es un querubín. Entonces Miguel hace lo que es correcto, acude a la autoridad de Cristo, porque Cristo está por encima de toda autoridad y él puede reprender a Satanás, a todos los demonios. Por eso dice el texto: no se atrevió a proferir juicio de maldición. No dijo nada en contra de Satanás por lo que Satanás estaba haciendo, aunque lo estaba haciendo mal. Solamente dijo: que el Señor te reprenda. Hoy tenemos en la guerra espiritual niños, jóvenes y adultos reprendiendo al diablo de la manera incorrecta, de manera grosera, de manera completamente irreverente, ignorando que Satanás es una autoridad superior a nosotros como hombres, pero no superior a Cristo. Por eso se debe hacer de la manera correcta, que no seamos nosotros, sino Cristo. Y si lo hacemos en el nombre de Cristo, pero no peleando nosotros. La mejor manera de hacerlo es obedeciendo a Cristo, porque de esa manera Cristo nos defiende a nosotros. Vamos al libro de Hechos 16. Hechos. Allí hay un ejemplo maravilloso, Hechos 16. El versículo 18. Hechos 16, 18. Dice, hablando de una mujer que tenía un espíritu de adivinación, dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu: te mando, escuche, te mando en el nombre de Jesucristo. No dijo Pablo: yo te reprendo. Satanás no dice, no, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque Satanás no me obedece a mí, obedece a la autoridad que está por encima de él. A mí me puede manipular, pero al que manda sobre él, a Cristo Jesús, el cual está en mí, no puede desobedecer. Si nosotros realmente reprendemos al enemigo de la manera correcta, sometiéndonos a Dios y en el nombre de Jesús, él tendrá que huir. En el capítulo 19 del libro de Hechos, versículo 13 en adelante, 13, 19, vamos allí, del versículo 13, dice la Biblia: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire, usar el nombre de Dios en vano es peligroso. Esta gente estaba usando el nombre de Dios en vano. Ellos no tenían autoridad para usar el nombre de Jesús porque no eran de Jesús, no habían creído en Jesús, eran exorcistas ambulantes, como dicen por ahí.
sin credencial para hacerlo. Pablo era un hombre con credencial y la credencial se la había dado Dios. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea, como los sacerdotes lo hacían, ellos también querían hacerlo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, Satanás es un enemigo contra el cual quien no está autorizado y quien no está en obediencia a Dios corre riesgos si se pone a pelear con él. Corre riesgos si lo desafía, y Dios puede ponernos en sus manos. ¿Por qué? Porque no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios, lo uno o lo otro. No podemos ser del uno o del otro. Así que les animo, hermanos, a tomar la protección que Dios nos ha dado. Repito, evite lo oculto. Realmente llene su vida de la armadura de Dios. Resista al enemigo sometiéndose a Dios. Pruebe, conociendo la Escritura, pruebe si el que está al frente hablando realmente está hablando de parte de Dios. Esté alerta y no ame la ignorancia. Conozca la verdad y no ignore que Satanás es un enemigo peligroso para aquellos que realmente no conocen a Cristo o no viven conforme a Cristo. Dios nos ayude a vivir en obediencia. Dios nos ayude a hacer lo que es correcto. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio, Dios, de ser alertados, de ser avisados, pero al mismo tiempo de ser capacitados para la guerra en la cual estamos. Una guerra que tú ganaste y una guerra que seguimos ganando gracias a la confianza en Cristo Jesús, a la obediencia a las Escrituras, al sometimiento a ti, Señor. Padre, pido perdón por tantos creyentes que de alguna manera somos rebeldes y que de alguna manera somos ignorantes en cuanto a la verdadera guerra espiritual. Y oro para mantenernos fieles a ti todo el tiempo. Tu bendición sea sobre todo tu pueblo, dándonos la gracia, Dios, de andar en la luz, de andar en la verdad y disfrutar la gracia de la victoria de Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un saludo fraternal para todos. Dios les bendiga.